Hola, buenas tardes. Vamos a explicar el estado de alarma, excepción y sitio, ya que se encuentra de total actualidad por lo que nos está pasando en estos momentos. Entonces vamos a ver exactamente cuál es la regulación jurídica que se contiene en la Constitución y en la Ley Orgánica donde aparecen recogidos estos tres estados. Los estados de alarma, excepción y sitio. Profundizaremos en el estado de alarma, que precisamente es el que nos ocupa. Vamos a ver, los tres estados de alarma, excepción y sitio se recogen en el artículo 116 de la Constitución. Entonces, aparecen ahí reconocidos, garantizados y recogidos. Se nos dice en este artículo 116 de la Constitución que una ley orgánica regulará estos estados de alarma, excepción y sitio y las competencias correspondientes. ¿Qué sucede? Que hay una reserva de ley orgánica. Eso significa que esta materia deberá regularse por ley orgánica. Y la ley orgánica que regula los estados de alarma, excepción y sitio es la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de julio de estos estados de alarma, excepción y sitio. Ley que tenéis aquí recogida. Este es el nombre de la ley. Los estados de alarma, excepción y sitio van como por orden alfabético. Alarma sería el más suave, excepción el medio y el sitio sería el más potente. Orden alfabético, A, E, S. Nos dice precisamente la ley orgánica que el estado de alarma se puede declarar por una serie de circunstancias que tenéis aquí recogidas. Catástrofes, calamidades, desgracias públicas como terremotos, inundaciones. En la opción B aparece crisis sanitarias como epidemias y situaciones de contaminación grave, que sería la situación que tenemos en la actualidad. No solamente es una epidemia, sino que es una pandemia de naturaleza mundial y estaría englobada en esta letra B. Después hay C y D, otras situaciones diferentes que provocarían la situación del estado de alarma. ¿Qué más nos dice la Constitución? Porque ahora hemos bajado un poco a la regulación que establece la ley orgánica precisamente para el encuadre de este estado de alarma. La Constitución nos dice que el estado de alarma se declara ¿por quién? Por el gobierno, mediante un decreto. Decreto que se acuerda en Consejo de Ministros. Plazo máximo de 15 días. En esos 15 días simplemente se comunica al Congreso de los Diputados que se produce esta declaración del estado de alarma. Puede prorrogarse el estado de alarma. La prórroga no tiene un tiempo determinado, podrá prorrogarse por el tiempo que se determine por el propio gobierno, pero esa prórroga sí que necesitará autorización del Congreso de los Diputados. Precisamente es esta la situación en la que nos encontramos. Lo que se hizo fue una declaración del estado de alarma en el BOE de 14 de marzo, que fue el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, publicado también el 14 de marzo, y este estado de alarma, que se declara por 15 días por el Gobierno, fue por un Real Decreto que se acordó en Consejo de Ministros y lo que se hizo fue comunicarlo al Congreso de los Diputados. Ahora se ha hablado de una prórroga de otros 15 días y en esta prórroga de otros 15 días sí que se necesitará autorización del Congreso. Lo habéis visto todos en los medios de comunicación, que se va a producir esa autorización porque ya casi todas las formaciones políticas han dicho que lo van a apoyar y se entiende que lo apoyarán todas las formaciones políticas. Vamos a ver, el decreto determina el ámbito territorial a los que se van a extender los efectos de la declaración. En la actualidad, en el Real Decreto que estamos viviendo, en esta declaración del estado de alarma, afecta a todo el territorio nacional y entonces va a ser, pues se determina ese Real Decreto los efectos y todas las consecuencias y de todos es sabido que no podemos circular por las vías públicas más que de forma individual y en unos casos que están predeterminados precisamente reglamentariamente en el Real Decreto y es cuando se va a trabajar el puesto de trabajo, cuando se va a comprar, bueno, todos lo sabéis porque aparecen en todos los medios de comunicación. El estado de excepción, que es el estado medio, que ya se daría por situaciones en las que no se puede sostener el orden constitucional. Un ejemplo de estado de excepción fue el 23F. Entonces, este estado de excepción ya ahí se decreta igualmente por Real Decreto del Gobierno por un plazo de 30 días, pero ahí sí que se necesita una autorización previa del Congreso de los Diputados. Esos 30 días se pueden prorrogar por otros 30, por otro plazo igual, y también se va a necesitar la autorización del Congreso de los Diputados. Lo mismo sucedería, en este caso el Real Decreto establecería de igual manera todas las condiciones, la extensión y demás del estado de excepción y todos los límites
que se pueden establecer. Y el estado de sitio, que ya es el más gordo, es cuando ya lo que se está produciendo serían situaciones ya similares o parecidas a lo que pudiera ser una guerra, se declara mayoría absoluta del Congreso de los Diputados a propuesta exclusiva del Gobierno. Es decir, el Gobierno lo propone y el Congreso de los Diputados lo tiene que aprobar por mayoría absoluta. El Congreso determina, como la aprobación lo hace por mayoría absoluta, el ámbito territorial al que va a afectar la duración y las condiciones. Ya habéis visto que en el estado de alarma la duración es 15 días prorrogables por un plazo determinado. En el caso de excepción son 30 días prorrogables por otros 30 y en el caso de sitio no se establece plazo. Será el Congreso de los Diputados cuando lo determine el que establecerá el plazo en el que va a desarrollarse este estado de sitio. Es muy importante que tengáis en cuenta todos que aquí en la determinación de los estados de alarma, excepción y sitio, quien opera es el Gobierno y el Congreso de los Diputados. No son las Cortes Generales, es el Congreso de los Diputados. El Congreso de los Diputados, ¿de acuerdo? Si en algún momento de esta explicación he dicho las Cortes, ha sido por una confusión. Es el Congreso de los Diputados y el Gobierno. Y en el caso del estado de sitio, va a ser declarado por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados a propuesta exclusiva del Gobierno. Solo el Gobierno lo puede proponer. No puede procederse a disolver el Congreso para convocar nuevas elecciones, por ejemplo, en el caso de que estuvieran declarados estos estados. Y si las cámaras no estuviesen en periodo de sesiones, es decir, que estuviesen de vacaciones, quedan automáticamente convocados. El funcionamiento de las cámaras y los demás poderes constitucionales no se va a poder interrumpir en ningún caso durante la vigencia de estos estados. Ahora mismo también está teniendo polémica el hecho del Congreso de los Diputados, pues que la no asistencia de los diputados por la situación que estamos viviendo, pero existen medios electrónicos, existen videoconferencias, etcétera, por el cual no se está interrumpiendo el funcionamiento de los servicios esenciales y de los poderes constitucionales del Estado. ¿Qué sucedería en el caso de que se hubiera disuelto ya el Congreso, hubiera expirado el mandato? Es decir, no se trata de que las cámaras están de vacaciones o no están reunidas, que quedan automáticamente convocadas, sino que lo que sucede es que ya se habían disuelto, pues asume las funciones la Diputación Permanente. El hecho de que se declaren los estados de alarma, excepción y sitio no implicaría que el principio de responsabilidad del Gobierno y de los demás agentes de la Constitución no estuviese vigente, o sea, seguiría existiendo esa responsabilidad. Y luego una cosa muy importante que tenemos que tener todos en cuenta. En el artículo 55 de la Constitución se habla de la suspensión de derechos fundamentales. Suspensión de derechos recogidos, fundamentales y no fundamentales, recogidos en el título primero de la Constitución. Puede haber una suspensión de carácter general durante la vigencia de algunos de estos derechos que se recogen expresamente en este artículo 55 y serán en los estados de excepción y de sitio. Solamente se puede producir la suspensión de estos derechos en excepción y sitio. En alarma se puede producir una limitación de esos derechos, pero no una suspensión. Por eso nosotros ahora en el estado de alarma tenemos limitación de, por ejemplo, el derecho a la libertad deambulatoria. Está limitado por una situación, pero no está suspendido. No tenemos suspensión de ese derecho en el sentido de que no podemos movernos, pero con unos límites que son los establecidos en el Real Decreto. Si se producen, eso es suspensión de determinados derechos en el excepción y en sitio. Y luego también existe la suspensión individual de derechos, también recogido en el artículo 55, pero aquí sería mediante una resolución judicial, a través de una ley orgánica y con el correspondiente control parlamentario, que es la suspensión de un derecho concreto, un derecho fundamental concreto para un ciudadano en unas situaciones concretas y determinadas. Bueno, pues espero que os haya servido el repaso de los estados de alarma, excepción y sitio aplicado a nuestra situación actual, que es la que estamos viviendo. Muchas veces cuando lo explicamos en clase no pensábamos que esto se fuera a producir de esta manera ni que viviéramos esta experiencia que estamos viviendo todos. Entonces, lo importante es, lo importante es que todos vamos a salir muy bien, que todo va a salir bien, pero a efectos de lo que nos interesa, que es la preparación de las oposiciones, pues consideramos importante encontrar la aplicación práctica de las cosas que están sucediendo en las cosas que nosotros estudiamos con habitualidad y por eso damos esta explicación de repaso.
Os invito a todos, como he dicho en clase, a que me mandéis por correo electrónico a mi correo electrónico si queréis algunas explicaciones concretas de materias concretas y determinadas, porque iré subiendo este tipo de explicaciones y pildoritas durante el tiempo que nos dure el encierro, pues para que vayáis repasando y teniendo más material. Entonces, si tenéis alguna sugerencia, pues me lo proponéis a través de correo electrónico. Luego, como ya siempre digo, haré lo que yo considere pertinente.